Vamos a ver lo que son los geolmintos. Los geolmintos van a ser un grupo de parásitos que se caracterizan porque para conseguir su forma infectante que se va a desarrollar en el cuerpo humano necesita pasar un cierto periodo como de incubación en el suelo o en el agua. De ahí que no pueda llevarse a cabo una transmisión de persona a persona. Otra característica de estos parásitos es que van a habitar en zonas tropicales o subtropicales, que aproximadamente son 25 grados al norte y 25 grados al sur. Los geolmintos que vamos a analizar en esta ocasión van a ser 4, que es Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichuria. Vamos a empezar con Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides va a ser el parásito que va a afectar a casi toda la población humana. Es el parásito que principalmente afecta a la humanidad. Este va a ser un nemátodo. Es nemátodo debido a su forma cilíndrica que va a tener. Y es el nemátodo más grande que va a afectar al intestino humano, llegando a medir entre 25 hasta 35 centímetros. De ahí que puede que un paciente llegue a consulta con la noticia de que encontró en sus heces fecales una lombriz y la llevé en un frasco e incluso puede estar moviéndose. Y podríamos hacer el diagnóstico observando la cutícula. La cutícula es de un color rosa o también puede ser blanco. La forma infectante va a ser un huevo larvado. Este huevo larvado se obtuvo a partir de un huevo fértil que estuvo un tiempo de aproximadamente entre 10 y 14 días en el ambiente, en el suelo o en el agua a una temperatura de 30 grados centígrados. Esto en condiciones favorables. Si la temperatura es menos favorable, unos 17 grados centígrados, necesita unas 6 semanas. Los huevos fértiles del Ascaris lumbricoides van a ser viables incluso en un periodo de 6 años y pueden soportar temperaturas menores a los 0 grados centígrados. El huevo larvado posteriormente debe ser ingerido por la persona. Esto va a ser por medio de alimentos contaminados por moscas que tuvieron contacto con el parásito o por alimentos, por ejemplo, vegetales que no fueron lavados y utilizaron fertilizantes como heces. También puede ser por agua contaminada, principalmente esto ocurre en zonas donde no se tiene acceso al agua potable o no hierven el agua. Y por último, por haber comido tierra contaminada, principalmente esto ocurre en los niños. Después de haber sido ingerido, va a pasar por el estómago para alojarse en el duodeno. En el duodeno va a necesitar un estímulo para que se liberen las larvas. Debemos tener en cuenta algo: estos nemátodos van a tener un ciclo que denominaremos mudas. Estas mudas hacen referencia a que la larva va a desprenderse de su cutícula para dar origen a una larva más grande. Esto lo va a hacer aproximadamente 4 veces. Tiene 4 mudas. Estas larvas van a penetrar la mucosa para, por medio de vía hematógena, llegar al hígado. Para posteriormente llegar al pulmón. Para llegar al pulmón primero deben alojarse en el hemicardio del lado derecho y desde que fue ingerido el huevecillo larvado hasta que llega al pulmón pasan aproximadamente 4 días. Posteriormente necesitan pasar otros 6 a 10 días para que la larva pueda acceder al alveolo. Esto es porque tiene un tamaño muy chico, entonces atraviesa la microcirculación accediendo al alveolo. Generalmente no nos va a dar sintomatología, pero que puede que mientras está en su paso por pulmón
nos dé una sintomatología. La sintomatología que nos va a dar va a ser tos seca o un dolor en tórax y una febrícula. Es raro que nos dé esta sintomatología, pero también podría desarrollar lo que es un síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler es una neumonitis eosinofílica que se va a caracterizar por tos seca, febrícula y estertores secos. Y a la exploración vamos a escuchar sibilancias. Además, si nosotros exploráramos lo que es el esputo del paciente, encontraríamos los eosinófilos aumentados, o también podría ser por medio de una biometría hemática, encontraríamos eosinofilia. Todas las parasitosis helmínticas van a producir un aumento de los eosinófilos. Estos síntomas se van a delimitar a un periodo de una semana, es decir, pasa una semana y van a desaparecer los síntomas. Puede que el paciente tenga una neumonitis eosinofílica, es decir, un síndrome de Loeffler, y ni siquiera se dé cuenta. Y van a desaparecer porque posteriormente del pulmón se van a ir. Ahorita vamos a ver a dónde. Estos estertores secos van a ser sonidos que se van a escuchar al final de la inspiración. Final de la inspiración. Y son similares al sonido que se escucha cuando frotamos el cabello con la yema de los dedos. Es similar el sonido. Tenemos dos tipos de estertores. Unos son secos y otros van a ser húmedos. Los estertores secos generalmente van a ser inflamaciones fuera del alveolo. Pueden ser generalmente neumonías intersticiales. Por otro lado, los estertores húmedos son completamente lo contrario, van a ser procesos inflamatorios adentro del alveolo y se caracteriza principalmente por la neumonía causada por neumococos. Posteriormente de pasar por pulmón y penetrar el alveolo, va a ascender por los conductos traqueobronquiales. Esto es, va a pasar del alveolo a la tráquea, de ahí a la laringe, para posteriormente ser deglutido. No vamos a sentir que estamos deglutiendo al parásito por su tamaño, es demasiado chico. Después de ser deglutido va a pasar a la faringe para pasar al estómago y finalmente se va a quedar en el intestino delgado, preferentemente en el yeyuno. Va a ser un parásito que no va a tener medios de adherencia, no tiene órganos de adherencia, por lo cual nos explica el por qué podemos encontrarlo en heces fecales, igual que algunas tenias, igual que algunas tenias. El yeyuno van a alojarse ahí aproximadamente entre unos 2 meses, que va a ser el patente es el tiempo que va a pasar después de haber sido ingerido hasta que el parásito empiece a generar huevecillos en el huésped. En este caso pasan 2 meses hasta que la hembra se empieza a reproducir con el macho. Hay diferencias dimórficas entre hembra y macho. La hembra va a ser un poquito más grande, pero no nos interesa saber mucho las diferencias. Posteriormente de la reproducción sexual que estos dos van a tener, vamos a obtener 200,000 huevos por día. Estos 200,000 huevos por día son huevos fértiles que van a salir a través de las heces y van a contaminar el suelo. Recordemos que por definición pueden contaminar suelo o agua,
Y al contaminar el suelo, estos huevos fértiles van a pasar entre 10 y 14 días para volver a convertirse en un huevo larvado, cerrando así el ciclo. Podemos darnos cuenta que por eso no puede haber un contagio de persona a persona, ya que para que el contagio, que es a través del huevo larvado, necesita llevar un tiempo de entre 10 y 14 días en el suelo. El huevo fértil es la forma no infecciosa del parásito. Vamos a ver un poco de la sintomatología o los datos clínicos. Generalmente va a ser asintomático y también va a depender de la persona que estemos tratando. No va a ser lo mismo una persona que está en una zona endémica y está constantemente expuesta a reinfecciones a un viajero que simplemente llegó, se infectó, se fue del lugar y el parásito vivió 1 o 2 años, murió el parásito y se perdió la infección y ya no hay una reinfección. Se acabó el parásito y el hospedero jamás se enteró que estuvo enfermo. Pero puede darnos una sintomatología en las personas que viven en zonas endémicas y están constantemente expuestas a reinfecciones. Estos generalmente van a ser cólicos. También puede ser una dispepsia. O puede que incluso se sientan llenos después de comer. Es lo que denominamos una distensión postprandial. Por la sintomatología podemos confundir esto con un colon irritable. Entonces es un poco ambigua la sintomatología. Por otro lado, lo que más nos va a interesar a nosotros es el efecto sistémico que esta ascariasis va a traer consigo. Generalmente se va a ver reflejada en los niños, que va a ser un retraso en su crecimiento cognitivo y tanto de crecimiento, y se ve en forma de anorexia. También se va a ver reflejada en un bajo rendimiento académico, y este va a ser el principal problema de la ascariasis. En formas más graves, pero poco comunes, en el adulto, puede generar oclusión de algunos conductos, como es el colédoco. Esto es porque parásitos que se encuentran aberrantes, viajando por todo este intestino delgado, van a tapar conductos y mediante su taponamiento puede generar una pancreatitis, una colangitis, o incluso se puede meter en el apéndice dándonos una apendicitis aguda. Incluso también puede petrificarse, morir in situ, por ejemplo en la vesícula biliar o en los conductos de la vesícula biliar, y provocar unos cálculos. También puede que desaloje los conductos y no dé ningún daño. Por otro lado, esto es principalmente en los niños, va a generar una oclusión o suboclusión esto es principalmente en niños, debido al menor diámetro que tiene su intestino. Esto se va a traducir en un volvulus, que va a ser una emergencia médica quirúrgica, porque pone en riesgo la vida del niño. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? El diagnóstico va a ser por medio de coproparasitoscópicos en serie de 3. Estos coproparasitoscópicos en serie de 3 consisten en llevar heces de 3 días diferentes para aumentar la sensibilidad de la prueba. Se hace mediante concentraciones y lo que vamos a identificar son los huevecillos. Estos huevecillos que son expulsados por las heces. Se puede hacer un conteo de cuántos parásitos tenemos, calculando los gramos de heces fecales, calcular cuántos parásitos por gramos de heces fecales, y así hacer una determinación de cuántos parásitos tiene la persona. Generalmente esto es de protocolos de investigación, entonces no se hace. El tratamiento van a ser con derivados de los benzimidazoles, como albendazol preferentemente, y mebendazol. El albendazol va a ser una sola dosis de 400 miligramos y el mebendazol va a ser
pueden ser de dos formas, una sola dosis de 500 miligramos o aplicarlo por 3 días con dosis de 100 gramos 2 veces al día. La prevención va a ser mediante medidas de higiene básica, lavarse las manos, lavar los alimentos, calentar el agua si es que no se tiene acceso a agua potable y pues no comer tierra en el caso de los niños. Vamos a ver ahora las uncinarias. Las uncinarias comprenden un grupo formado por 2 parásitos. Uno va a ser el Ancylostoma duodenalis, que no lo vamos a ver porque es una enfermedad que afecta principalmente a Asia, y otro es el que nos compete, que es el Necator americanus. La forma infectante del Necator americanus va a ser una larva, pero en este caso es una larva filariforme. Es una larva que tiene movimiento y se puede erguir, y en su polo anterior va a tener proteasas que van a poder penetrar a la piel para posteriormente acceder a la vía hematógena y ahorita vamos a ver qué pasa. En los puntos de entrada de la larva filariforme va a dejar marcas que se conocen como sabañones o también como exantemas, que van a ser puntos rojizos donde se metió la larva filariforme. Generalmente pasa pues por andar descalzo. Esta vía hematógena, igual que como vimos hace rato, llega al hígado, después va a pulmón, nos va a dar igual una sintomatología, posiblemente un síndrome de Loeffler. Posteriormente se va a ir por medio de los conductos bronquiales, traqueobronquiales, por medio de los conductos traqueobronquiales va a llegar a la laringe. Lo deglutimos y va a llegar al estómago y posteriormente se va a alojar en el intestino delgado, preferentemente en el duodeno. Igual que no lo mencioné con el Ascaris lumbricoides, pero lo menciono ahorita, todos estos parásitos van a generar moléculas que van a regular al sistema inmunitario. Por regular me refiero a lo van a inhibir, ya que van a generar estas moléculas para ya sea regular la población de linfocitos o disminuir los niveles de citocinas o incluso disminuir los niveles de pepsina, que va a ser el control principal que tenemos en el estómago para matar bacterias. Entonces esto es lo que las protege y por esto van a permanecer vivas. En el duodeno ya se va a desarrollar lo que es una larva, un adulto, un parásito adulto, el cual va a tener como 3 dientes. Estos 3 dientes se les llaman placas. Con estas 3 placas va literalmente a morder la mucosa y se va a quedar ahí adherido. A diferencia del Ascaris lumbricoide, este sí tiene medios de fijación. Ascaris lumbricoide solamente se queda en la luz intestinal de forma libre. Al morder la mucosa va a succionar con sus poderosos músculos esofágicos una cierta cantidad de sangre, que son aproximadamente 0.03 milímetros por día. Posteriormente de estar en el duodeno tiene que pasar un periodo de aproximadamente entre 2 a 6 semanas, que es el periodo prepatente, para que la hembra se aparee con el macho de forma sexual para darnos huevecillos fértiles, los cuales se convierten en huevos, en larvas rhabditoides. Estas larvas rhabditoides van a salir por heces, van a contaminar el ambiente y después de un periodo de entre 10 y 14 días de estar en el medio,
van a transformarse en larvas filariformes. En este tiempo hacen 2 mudas. Y así completamos el ciclo. Igual no puede haber un contagio directo entre persona y persona. La sintomatología, el cuadro clínico, generalmente va a ser asintomático, ya que se va a desarrollar lentamente. Va a depender del tiempo que tengamos al parásito. Generalmente estos viven de entre 3 a 5 años. Y del número de parásitos que tengamos. Y también de si es la primera vez que infecta al hospedero. Si es la primera vez que infecta a la persona, va a generar cuadros de diarrea, dolor epigástrico y una ligera febrícula. En el caso de que sea una persona que esté en constante reinfección, va a tener muchos parásitos y lo va a tener durante mucho tiempo. Esto se va a traducir en una anemia, pero no es una anemia cualquiera, va a ser una anemia muy característica, que es una anemia ferropénica, donde los niveles de hierro se ven disminuidos. Además, va a ser una anemia microcítica, hipocrómica y va a ser crónica. Lo de crónica es que va a permitir al huésped más o menos acoplarse a la anemia. Le da como una facilidad de nivelarse fisiológicamente para que se vaya adaptando a la anemia. Además, el paciente va a estar pálido, va a tener una fatiga rápida y lo vamos a ver de forma mal. Generalmente se ve mal, simplemente se ve mal, pálido, fatigado, y va a tener una taquicardia también. Esta anemia, aunque vemos que aquí son 0.03 milímetros lo que está succionando el parásito, se ve aumentada por el número de parásitos que va a tener, por cuánto tiempo va a tener al parásito, además de que cada vez que el parásito ya chupó lo que tenía que chupar, se mueve del lugar y como libera anticoagulantes deja una zona del intestino sangrando. Además está cambiando constantemente de lugar, por lo cual deja muchos sitios sangrando por estar buscando a la hembra. Esto aumenta este 0.03 a algo mucho más, que no sabemos cuánto es, pero es más. Si esto además lo llevamos a un exceso, la anemia ferropénica, se va a ver un soplo en la exploración, un soplo sistólico. Este soplo sistólico se va a escuchar en el foco mitral. Y si esto lo llevamos al extremo, ya que normalmente un soplo sistólico en el foco mitral es por un indicio de un mal funcionamiento hemodinámico, esto se va a traspolar en lo que conocemos como una insuficiencia cardíaca congestiva. El diagnóstico, igual que el ascariasis lumbricoides, va a ser por medio del coproparasitoscópico en serie de 3, identificando a los huevecillos, las larvas, perdón, del Necator americanus. El tratamiento igual va a ser albendazol o mebendazol con las mismas dosis, y la prevención pues va a ser usar zapatos. La siguiente que vamos a ver es la Strongyloides stercoralis. Esta enfermedad, este parásito, igual su forma infectante va a ser una larva filariforme que va a penetrar por la piel, nos va a dar un exantema o un sabiñón, y va a seguir la misma vía que ya vimos, vía hematógena, hígado, pasa al pulmón, nos puede dar un síndrome de Loeffler, conducto traqueobronquial, laringe, lo deglutimos, pasa al estómago, y el adulto se va a alojar preferentemente en el duodeno, intestino delgado. Pero aquí va a haber una diferencia en comparación de las otras. Va a haber una reproducción sexual para producir a los huevecillos, pero esta reproducción sexual va a ser sin el macho. Es lo que denominamos partenogénesis. Y estos huevecillos van a quedar embebidos en la mucosa intestinal. Para posteriormente, en el mismo intestino, transformarse en larvas rhabditoides y
salir por las heces, salir por excremento. Y aquí va a tener dos caminos. El primero, transformarse esta larva rhabditoide en una larva filariforme y continuar con el ciclo. Esto es el ciclo directo. Pero tenemos un ciclo indirecto en el cual la larva rhabditoide se convierte en un parásito adulto, tanto hembra como macho. Y estos van a tener una reproducción sexual normal que nos va a generar larvas rhabditoides que posteriormente se transforman en filariformes para continuar con el ciclo. Este es el ciclo indirecto y todo depende de las condiciones climáticas. Pero tenemos un tercer ciclo en el cual estas larvas rhabditoides no se van por el excremento, sino que una parte se van a transformar en el mismo intestino en larvas filariformes. Y van a penetrar ya sea la mucosa o se van a salir y van a penetrar la piel perianal, dándonos una reinfección. Este mecanismo es el que explica la reinfección y el por qué se puede transmitir entre persona y persona. En el periodo en que tú tienes la larva filariforme que se desarrolló en tu mismo intestino sin haber pasado por el mecanismo que siempre estuvimos repitiendo en los otros parásitos, es la razón por la cual se puede transmitir de persona a persona. Esta larva filariforme puede encontrarse en las manos de la persona y por contacto muy cercano transmitirlo a otra persona. La sintomatología principalmente es asintomático, pero puede ser crónico. Si no se le da tratamiento a la persona, va a durar el parásito en la persona lo que dure la vida de la persona, es decir, vive muchísimos años este parásito. Es asintomático crónico porque generalmente lo que se lleva a cabo es un equilibrio entre la respuesta inmune y los parásitos que llegan y los parásitos que tú mismo estás generando. Esto es por medio de el linfocito TH2 que va a producir interleucina 10, interleucina 4, 5, 13 y los eosinófilos. Si existe algo que comprometa esta respuesta inmune, entonces ya se va a ver las formas graves del estrongiloides, que van a ser una hiperinfección que va a ser una multiplicación rápida de las larvas filariformes en el intestino, porque no estamos modulando las que estamos produciendo en el mismo intestino, que son pocas, empiezan a producir muchas, y las que están llegando de por sí por la reinfección. Esta hiperinfección también se puede ver acompañada de una diseminación, que son las dos formas complicadas de la estronquiloiditis. La diseminación es por medio de que los parásitos adultos van a viajar a través de todo el cuerpo y se van a instalar prácticamente en cualquier órgano, incluso pueden llegar al sistema nervioso central. Las larvas que se van a estar diseminando nos van a dar un signo patognomónico, que es la larva currens. La larva currens es el signo en el cual se va a ver el parásito a través de la piel. Esta hiperinfección y diseminación son complicaciones que se van a ver cuando está comprometida la respuesta inmune, que van a ser generalmente con el uso de corticosteroides
o por el uso de retrovirales. Personas que hayan recibido un trasplante de algún órgano siempre van a tener que estar recibiendo inmunosupresores. Estos inmunosupresores van a permitir que se lleve a cabo una mayor susceptibilidad a desarrollar las formas complicadas de la estrongiloiditis. El diagnóstico va a ser buscar las larvas en las heces. También se puede hacer por medio de la cápsula de Bell, y el tratamiento va a ser imidazol. Ivermectina, el tratamiento es ivermectina. Y el tratamiento va a ser ivermectina. Y por último vamos a ver a Trichuris trichuria. Este parásito, su forma infectante va a ser un huevo larvado que va a ser digerido, se va a deglutir, a comer, y se va a alojar en el intestino grueso, preferentemente en el ciego. Ahí las larvas van a eclosionar y se va a desarrollar un adulto. El adulto produce huevecillos y los huevecillos salen por heces. Estos huevecillos fértiles se vuelven huevos larvados y sigue el ciclo. Lo importante aquí es saber que los huevos larvados y los parásitos adultos van a poder llegar incluso al colon ascendente, llegando a invadir hasta el colon sigmoides. Generalmente va a ser asintomático, pero en presencia de muchos parásitos va a llevarse a cabo lo que es un prolapso rectal y un síndrome disentérico, un síndrome disenteriforme. Que va a ser la presencia de heces con moco y sangre. La principal afección igual va a ser una desnutrición en niños, un retraso cognitivo y un retraso en el crecimiento. El diagnóstico va a ser por medio de coproparasitoscópico en serie de 3, igual, buscando los huevecillos. Y el tratamiento normalmente va a ser con albendazol o mebendazol. Generalmente se usa una dosis, pero en este caso es preferentemente usar unas 3 dosis de 400 miligramos por 3 días en casos no muy graves. En casos muy graves, usar unas dosis de 400 miligramos por 5 a 7 días. Lo característico es el prolapso rectal, el síndrome disenteriforme, pero podemos tener diarrea y igual dolor. Y ya, esto. Algo que mencionar antes es que este tricocéfalo, también se le conoce con el nombre de tricocéfalo, tiene 2 porciones, un tercio más delgado. Ese tercio delgado va a ser el que se va a anclar al intestino grueso, y pues vamos a tener una diarrea. Vamos a tener además unos cuadros de pujo y tenesmo en el paciente, y eso es todo así. Bueno, el periodo prepatente, más bien, el periodo de vida es de 1 año más o menos, y el periodo prepatente igual es como de 1 mes, es poco. Y el periodo que va a estar en incubación en tierra van a ser de 2 a 4 semanas. Ya es todo.